Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? Un hermoso día donde la misericordia de Dios se ha renovado sobre cada uno de nosotros. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar usted cuánta paciencia Dios nos tiene? Definitivamente Dios nos tiene tanta paciencia que por eso y por más debemos estar agradecidos por todo lo que Él hace, lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará en nuestra vida. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. ¿Se recuerdan ese episodio en donde los discípulos se encuentran en medio del mar y el viento les es contrario? Y de repente aparece caminando sobre las aguas nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos al ver la silueta de nuestro Señor caminando de noche en el agua tuvieron miedo y pensaron que era un fantasma. Tuvieron miedo y gritaron. Sin embargo, nuestro Señor Jesús les dijo: tranquilos, soy yo. No se preocupen, tengan paz, no se preocupen. Pero en esa barca había uno de los discípulos que siempre le gustaba ser como el vocero de todo, ¿verdad? Estoy hablando de Pedro, el apóstol Pedro. Cuando Jesús le dice tranquilos, yo soy, Pedro le dice a nuestro Señor Jesucristo: Señor, si eres tú, permite que yo vaya a ti también caminando sobre las aguas, porque nuestro Señor Jesús estaba caminando sobre las aguas. Es decir, estaba realizando algo sobrenatural. Entonces nuestro Señor Jesucristo, escuchando lo que Pedro le estaba pidiendo, le dice: ven, porque Dios nunca rechaza las bendiciones que cada uno de nosotros queremos obtener cuando le creemos. Y cuando nuestro Señor Jesús escucha a Pedro decirle: si eres tú, permite que yo vaya a ti, el Señor le dice: ven. Claro, era la fe, la de Pedro, la que iba a permitir que también él pudiese caminar sobre el agua. ¿Y qué ocurrió? Bueno, vamos a ir a la Biblia. Mateo capítulo 14. San Mateo capítulo 14, voy a utilizar en esta ocasión la versión de la Biblia, traducción lenguaje actual. Mire lo que ocurre acá. Mateo capítulo 14, versículo 29. Nuestro Señor Jesucristo, ante el pedido de Pedro, le dice, y Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, oiga esto, caminó sobre el agua, Pedro caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Imagínese usted, el apóstol Pedro, con las imperfecciones que pudiera tener, tenía la fe suficiente para comenzar a caminar sobre el agua. ¿Qué ha de haber sentido Pedro en el momento que pone sus pies sobre el agua y comienza a caminar? Me imagino yo que ha de verse sorprendido de una manera increíble, una manera como nunca antes en su vida, porque ¿quién había caminado sobre el agua? Y seguramente los discípulos que estaban en la barca también estaban asombrados. Pero ¿qué ocurre? Mire lo que dice la Biblia. Versículo 30. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Oiga, cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo y ahí empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. ¿Cuándo comenzó a hundirse? Cuando tuvo miedo. ¿Por qué? Porque la fuerza del viento era tal que provocó en él miedo. ¿Sabe? A veces, al igual que Pedro caminando sobre las aguas, porque eso simbolizaba fe, la fe de Pedro, a veces también nosotros vamos a tener mucha fe, pero de repente cuando vienen vientos fuertes a nuestra vida,
Por alguna razón vamos a tener miedo porque sentimos que esos vientos fuertes pueden derribar todo lo que nos ha costado, decimos nosotros, construir. Llámese viento fuerte a todo aquel problema, adversidad o situación difícil que se presenta en nuestra vida. Mientras nosotros tenemos fe, podemos caminar sobre las aguas aun cuando el viento sea fuerte. Pero cuando comienza a aparecer el miedo, porque el miedo es lo contrario a la fe. La fe es confianza, la fe es certeza, la fe es convicción y el miedo es inseguridad. Es totalmente lo contrario a lo que es la fe. Cuando por un momento dejamos de confiar, por un momento dejamos de tener fe y ponemos atención a los vientos fuertes que están soplando contra nosotros, vamos a tener miedo. Humanamente vamos a tener miedo. ¿Y qué ocurrirá cuando el miedo aparece en nuestra vida? El miedo lo único que hace es comenzarnos a hundir. Y Pedro comienza a hundirse. Y cuando comienza a hundirse, comienza a gritar también: ¡sálvame, Señor! Comienza a gritar Pedro. ¿Y qué pasó entonces? Mira el versículo 31. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, oye lo que le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? A mí me llama la atención este versículo y le tengo que ser sincero, es una de las historias favoritas para mi vida. Porque me enseña tantas cosas. Me enseña que en medio de la fe yo puedo caminar sobre las aguas. Me enseña que si yo hago a un lado la fe y comienzo a tener miedo, comienzo a hundirme. Pero también me enseña que tengo a un Dios todopoderoso que siempre extenderá su mano. Porque mire lo que dice la Biblia. Se lo voy a poner acá. Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro. Y es que cuando el Señor nos agarra, no nos suelta. Si yo me quiero agarrar de Él, yo me voy a soltar cuando tenga miedo. Pero si Él me agarra, aunque yo tenga miedo, Él no me va a soltar. Pero me llama la atención en este día, y en estas palabras era lo que yo quería detenerme hoy, es esta frase que nuestro Señor Jesús le dice a Pedro, y le dice: oiga, Pedro, tú confías muy poco en mí. Mire lo que le está diciendo nuestro Señor: tú confías muy poco en mí. Claro, Pedro había confiado porque había dado pasos sobre el agua, pero de repente tuvo miedo, dejó de confiar. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Tal vez en nuestra vida, los últimos días o meses, comenzamos a caminar por fe. Y comenzamos a ver cómo la bendición de Dios estaba sobre nosotros, cómo el respaldo de Dios estaba con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque estábamos teniendo fe. Pero de repente aparecieron vientos fuertes que soplaban en contra de nosotros y comenzamos a tener miedo. Dejamos de enfocarnos en lo que Dios podía hacer para enfocarnos en los problemas que teníamos a nuestro alrededor. ¿Y qué ocurre cuando hacemos eso? Dejamos de confiar en el Señor. No digo que no confiemos en Dios. Confiamos poco en nuestro Señor. Oiga, esta palabra es hermosa. Jesús le dice: Pedro, se lo voy a poner acá nuevamente: tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? Hoy el Señor te dice a ti y también me dice a mí: ¿por qué confías poco en mí? Y es que confiar poco en el Señor es saber que Él puede hacer las cosas, pero por alguna razón seguir teniendo miedo. Saber que Él tiene el poder para sacarnos adelante, pero por alguna razón seguir teniendo miedo. Porque estamos confiando poco en el Señor. ¿Quiere comenzar a caminar sobre las aguas? ¿Quiere ver cosas asombrosas en su vida? ¿Quiere ver milagros de Dios en su vida? Entonces confiemos a totalidad en lo que Dios puede hacer, no en lo que nosotros podemos hacer, porque Pedro no era él el que se sostenía sobre el agua, era el poder sobrenatural de Dios que lo mantenía sobre las aguas. Pero cuando dejas de enfocarte en Dios y comienzas a enfocarte en lo que te rodea, en los problemas que hay, en las adversidades, en los vientos fuertes, en los vientos contrarios, vas a comenzar a hundirte. ¿Y qué pasó entonces? Versículo 32, se lo voy a poner también por acá. En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. No tienes que tener miedo. Mientras Jesús esté contigo, Él siempre extenderá su brazo para tomarte. No te vas a hundir. No va a pasar nada. No tienes nada de qué dudar. Mucho por qué confiar. Claro que sí. Dios quiere que nosotros confiemos porque Dios quiere que nosotros veamos milagros en nuestra vida como Pedro lo estaba experimentando al caminar sobre el agua. Obviamente Pedro caminó sobre el agua, pero dudó. Posiblemente usted esté viendo la mano poderosa de Dios. No dude.
Porque en el momento que comience a dudar, va a comenzar a hundirse. Hoy Dios nos quiere decir que dejemos de confiar poco en Él para que comencemos a confiar mucho en lo que Él puede hacer. Recuerde que el poder de Dios es sobrenatural y que para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible. Todo aquello que para nosotros es imposible de alcanzar, con la ayuda de Dios, lo podemos hacer. Pedro en su vida imaginó que podía caminar sobre las aguas, pero por el mandato de nuestro Señor Jesucristo y por la fe que en su momento mostró, lo pudo lograr. Usted también lo puede lograr. Confiemos en el Señor, no dude. No deje de confiar, no se canse de confiar. Confíe, porque cuando nosotros confiamos, cuando tenemos fe, veremos cosas maravillosas en nuestra vida. ¿Por qué no oramos en esta hora? Padre amado que estás en los cielos, en esta hora te doy gracias por tu palabra, porque a través de ella nos enseñas tanto, Señor. Jamás me cansaré de leer tu palabra, de aprender acerca de tus historias, Señor, de saber, Dios mío, lo que tú eres capaz de hacer, porque a través de estas historias nuestra vida se llena de confianza, se llena de fe y comprendemos qué es lo que tú quieres en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a confiar a totalidad en ti, a no dudar, a no tener miedo, porque si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? Porque si tú estás con nosotros, aunque las adversidades que estén a nuestro alrededor estén ahí, Señor, contigo vamos a salir adelante, contigo vamos a ser victoriosos, porque el victorioso vive en nosotros. Gracias, Dios mío, por darnos esa victoria, por llevarnos de victoria en victoria, porque yo sé, Dios mío, que cuando confiamos en ti, tú haces cosas maravillosas. Ayúdanos a confiar en ti. En esta hora, Dios mío, te pido por cada una de las personas que esté escuchando este mensaje, para que en el nombre de Jesús seas tú dándoles la confianza, la fe suficiente para creer que tú harás aquello que su mente se rehúsa a creer que puede ocurrir. Dios mío, dale la fe suficiente para caminar sobre las aguas, llámese aguas a todo aquel problema que se ha presentado delante de ellos, que seas tú quien les puede dar la fe suficiente para caminar sobre todo eso y para poder experimentar, Dios mío, tus obras maravillosas. Da fortaleza, tómalos de la mano a cada uno y no los sueltes, y que seas tú, Dios mío, haciendo que su fe crezca, que su confianza en ti crezca, porque tú harás grandes cosas en cada uno de ellos. Bendigo la vida de cada una de las familias acá representadas en el nombre de Jesús, que la presencia del Señor los acompañe, que la fortaleza de Dios esté en cada hogar, que la paz de Dios esté en cada hogar acá representado, que la sabiduría de Dios sea derramada sobre cada uno de los miembros de la familia, pero que sobre todo existe en toda la familia el deseo de buscarte, Señor, de buscarte diariamente. Gracias te doy, Dios mío, en este momento por este tiempo precioso, y todo lo que te he pedido, te lo he pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No dude, no confíe poco, confíe mucho, porque entre más confiamos en el Señor, más veremos sus maravillas en nuestra vida. Y es que Dios honra la fe de los que le creen. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador, y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.